Hoy día vamos a tocar un tema bien importante, que es el de los sistemas de salud. Ya les he dicho que todos los sistemas, todos los países del mundo tienen su sistema de salud. Y cada país lo organiza de acuerdo a su conveniencia, a cómo maneja la salud su ministerio. Entonces, según la OMS, ¿qué es un sistema de salud? Es una estructura social que está constituida por diversas instituciones y por un conjunto de personas y acciones destinados a mantener y mejorar la salud de la población. Eso es un sistema de salud, un grupo de instituciones y de personas que, basados en una estructura social, van a hacer acciones destinadas a mantener y mejorar la salud de la población. Esta estructura incluye elementos interrelacionados como instituciones. ¿Qué instituciones entran en el sistema? El Ministerio de Salud, los sedes, los servicios departamentales de salud, las gobernaciones de cada departamento y las alcaldías de cada ciudad. ¿Qué organismos? Los organismos que nos ayudan en la salud, la OMS, la OPS, en fin, tantos organismos que hay. Y los servicios que se llevan a cabo en cada uno de los hospitales que conforman el sistema de salud. Todo esto se va a realizar a través de acciones planificadas y organizadas, y en una variedad de actividades cuya finalidad siempre sea la mejora de la salud. Entre estas actividades vamos a encontrar tres cosas principales. Primero, actividades de promoción y protección de la salud, lo básico. Prevención y tratamiento de todas las enfermedades. Cuando ya no podamos promover y proteger la salud, tenemos que tener la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Y si la enfermedad ha pasado y el paciente ha sanado, tenemos que tener su rehabilitación y su reinserción a la sociedad como una persona sana. Estas son las tres principales actividades que un sistema de salud realiza. Los sistemas de salud tienen principios para funcionar. No funcionan porque sí. Están basados en ciertos pilares. Y estos pilares van a contribuir a mejorar la salud de toda la población, ofrecer un trato adecuado y ser sostenible financieramente. Ya no somos, como les he dicho, hospitales dadores de salud, donde la plata esperamos que nos las den, ¿no es cierto? Ahora tenemos que gestionar nuestro propio dinero. ¿Y cuáles son estos pilares? Primero, ser universal. Vanessa, ¿a qué se refiere con ser universal? Ser universal abrange todo o núcleo, não? Abrange todo o país. A toda la población. Toda a população. Para que toda la población tenga acceso a la salud. Tiene que ser participativo. Y esto es algo nuevo, porque en el modelo de hospital antiguo, lo que decíamos los médicos se hacía y punto. No había vuelta que dar al asunto. O sea, la sociedad no podía meterse en nuestro trabajo. Ahora, el ser participativo significa que nosotros tengamos que escuchar a la sociedad, a la comunidad. ¿Y cómo se hace eso? Han escuchado del famoso control social. En todos los hospitales y en todo lado hay ahora el control social. No sirve para nada, definitivamente es cierto. ¿Por qué? Porque si ese control social estuviera conformado por gente con conocimiento de salud, todavía sería algo que nos sirva. Porque nos podrían decir, usted doctor se está equivocando en esto, o el hospital se está equivocando. Pero es gente que no tiene idea de lo que es la salud. Son personas que están ahí porque sí, y lamentablemente no tienen razón de llamarnos ni siquiera la atención. Tiene que tener atención integral. ¿A qué nos referimos con atención integral? Que tienen que abarcar todas las especialidades y atender al paciente y a sus familiares. Tiene que ser flexible, y eso es lo que más o menos hablábamos un rato. No todas las personas tienen la misma cultura, y nosotros tenemos que saber adaptarnos, tanto aquí
como en el Brasil. El ejemplo que les ponía, no sé si el otro día han escuchado ustedes, de las señoras de pollera, de nuestras señoras cholas. A una de esas señoras no la van a hacerse desvestir en un consultorio, así baje Dios y le diga que se desvista. No se va a desvestir. Y nosotros sabemos, y ustedes tienen que saber eso, o sea, no la podemos obligar. Entonces, por eso es que tenemos que ser flexibles. Hay otras costumbres, más raras todavía. ¿Qué pasa con los mormones? Los mormones no aceptan donación de sangre. ¿Y cuál es el primer principio que tienen ustedes como médicos? Salvar la vida. Y si si una transfusión de sangre depende de su vida, ¿qué van a hacer? ¿No es cierto? Ahora es eso, el consentimiento informado. No acepta y ustedes se liberan de responsabilidad. Tenemos que ser equitativos. Es lo mismo, atender a todos por igual. No puede haber que a una persona porque tenga más dinero o a una señorita porque sea más linda la vamos a atender mejor, ¿no es cierto? Tenemos que atenderlos a todos de la misma manera. Y finalmente tiene que ser eficiente. Y eficiente no quiere decir simplemente que le demos la mejor atención médica, sino tiene que ser eficiente en la parte financiera. Porque si ese hospital no se autofinancia, no nos va a poder pagar nuestros sueldos y la calidad de la atención obviamente va a decaer. Entonces estos son los principios que todos los sistemas de salud en el mundo deberían cumplir. ¿Qué funciones tiene? Todo sistema de salud incluye servicios y actividades de protección y promoción de la salud, como habíamos dicho hace un rato, prevención de la enfermedad y restauración de la salud y rehabilitación y reinserción del paciente en la sociedad. Un sistema de salud que funcione bien debe responder de manera equilibrada a las necesidades y expectativas de la población. Ya no es lo que nosotros pensamos como médicos que deberíamos darles. Ahora es al revés. La demanda hace que nosotros planifiquemos de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Y tenemos que planificar con ciertos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? Obviamente el primero es mejorar el estado de salud de los individuos, de las familias y de todas las comunidades. Luego, tenemos que defender a la población ante las amenazas para la salud. ¿Qué tenemos ahorita en Santa Cruz como amenaza? ¿Por qué luchen? Nosotros tenemos que estar preparados para defender a la sociedad de esa enfermedad. Debemos proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad. Porque no solo es cuestión de enfermarnos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no tenemos un seguro y nos enfermamos? ¿A dónde tenemos que ir? A un privado. ¿Cuánto nos cuesta? Solamente el ir a consulta. Mínimamente 200 pesos. Mínimamente. Sobre eso, medicación. Entonces, estamos gastando dinero. Pero no solamente es que nosotros gastemos el dinero. El Estado, a través de los hospitales, financia cierta parte de la salud. Y cada uno de nosotros que se enferma tiene un costo para el Estado. Entonces, hay consecuencias económicas tanto de un lado como del otro. Tanto del Estado como del paciente. Tenemos que proporcionar un acceso equitativo a un cuidado centrado en la persona. Tenemos que hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su salud y al sistema sanitario. Nosotros tenemos que explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer. Una sutura, una operación, lo que sea. Un legrado en el caso de ginecología. Si la persona no nos autoriza a hacerlo, ya no podemos hacerlo. Pero ¿cómo nos vamos a liberar de responsabilidad? Todo lo que hagan con un paciente, tienen que tenerlo ahora por escrito. Si el paciente se niega, tiene que firmar. Si el paciente acepta, también tiene que firmar. No hay más. Y esa es la única forma de que nosotros, a la larga, no tengamos problemas legales. Principalmente la generación de ustedes, que todo es legal ahora, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado. ¿Qué factores influyen en la configuración de un sistema de salud?
Y el primero es la diversidad de la sociedad. ¿Cuántos millones de habitantes tiene el Brasil? Imagínate, 200 millones de habitantes. ¿Cómo organizas socialmente un sistema de salud donde hay tanta diversidad de opiniones? Grave. Aquí con la poca población que tenemos nos hacemos semejantes problemas, porque aquí sí que está bien marcada nuestra sociedad. Los Andes, los valles y los llanos. La altitud, Oruro, Potosí, La Paz. Los valles, Cochabamba, Sucre y Tarija. Y los llanos, Santa Cruz, Beni y Pando. Así se divide. Pero la sociedad de los llanos es tan diferente a la sociedad de los Andes que parecería que estuvieras en dos países distintos. Los llanos se parecen mucho a la actitud del Brasil. Pues fíjense esa diferencia. Entonces, los factores sociales hay que manejarlos con mucho cuidado cuando se planifique un sistema de salud. El desarrollo científico y técnico. ¿Cuántos años creen ustedes que en Bolivia tenemos de retraso en cuanto al aspecto técnico de nuestros hospitales? Unos 10, 12 años, tal vez más, ¿no? Equipamiento que no está totalmente actualizado. Entonces, eso también va a influir en la configuración del sistema de salud. Pero estos dos son llevables todavía, manejables, porque existen los equipos tomógrafos antiguos, pero existen. Esta es la parte difícil del asunto. ¿Cuántas facultades hay en Cochabamba de salud actualmente? De medicina. ¿Unas 7? ¿Cuántos se van a graduar ustedes dentro de 2 meses y medio, 3 meses? ¿120? Multipliquen 120 por 7. Son 700, 850 médicos más o menos. Solo de Cochabamba. Y no estamos hablando del resto del país. De esos 850, ¿cuántos van a entrar a la residencia? ¿El 10%? ¿El 20%? 100, digamos, que entran a la residencia. 750 médicos quedan como médicos generales. De esos 750 médicos, ¿cuántos van a encontrar trabajo como médicos generales? Por lo menos 500 médicos quedan al aire, que se dedican a su consultorio privado, que es muy raro ahora, o se dedican a manejar un taxi, lamentablemente. Entonces, la especialización de nuestros profesionales es muy importante. Mientras más médicos especializados haya, el sistema de salud va a funcionar de mejor manera. Pero en países como los nuestros, que nos dan pocas facilidades de especialización, es grave, como les estoy diciendo ahora. Y finalmente, el crecimiento de gastos. La salud cada año es más técnica y esa tecnicidad cuesta cada vez más dinero. Cualquier rato vamos a ser simples manejadores de tecnología nosotros. Vamos a tener equipos que nos hagan el diagnóstico, que nos tomen los signos vitales. Y hay equipos que manejados a larga distancia operan. Entonces, la telemedicina, entonces la tecnología hace que cada vez la salud aumente de costos. Los sistemas de salud no solamente manejan un modelo, manejan muchos modelos, dependiendo del país. Pero generalmente se reconocen a 4 modelos. Primero está el modelo estatal, que es el que maneja todo lo que se refiere a los hospitales públicos. Luego viene el modelo de la seguridad social, que son las cajas. La caja nacional, la caja bancaria, la caja de recortes, etcétera, etcétera. Luego vienen los servicios privados. Son los consultorios, seguros privados, clínicas privadas, hospitales privados, donde se paga por el servicio. Y finalmente tenemos el modelo asistencialista. ¿Han escuchado hablar alguna vez de este modelo? El modelo asistencialista es, por ejemplo, un domingo en una iglesia cristiana donde hay mucha gente que se congrega,
puede haber un consultorio que atienda gratuitamente. Ese es un modelo asistencialista. O ustedes forman un grupo de voluntarios y dicen, vamos a ir, no sé, a CLISA a atender pacientes. Van sin ningún tipo de lucro. Van a atender sus pacientes, los atienden, les regalan medicamentos, todo, y se vuelven. Ese es el modelo asistencialista. Muy poco presente actualmente. ¿Y qué es el modelo estatal? El modelo estatal se caracteriza por tener la financiación pública con recursos procedentes de nuestros impuestos y con un acceso universal a los servicios que son suministrados por proveedores públicos. ¿Cuáles son esos hospitales públicos aquí en Cochabamba? Viedma, México, Urquiri, etcétera, Cochabamba. Este es el modelo más participativo. Bueno, ahora el estatal, porque tenemos el Seguro Universal de Salud, donde podemos acceder todos, ¿no es cierto? Ese concepto del seguro social ha sido creado en el Canadá. ¿Y saben quiénes lo han perfeccionado? Los mexicanos. El 92% de los mexicanos tiene acceso a la seguridad social de corto plazo. Entonces, ¿qué es? En el seguro social, los participantes o asegurados no pueden negarse a estar asegurados. Si Vanessa trabaja en el Banco Unión o en el Banco Nacional, en cualquiera de los bancos, ella está obligada a asegurarse a la caja a la que el banco le da acceso. Le guste o no le guste, no hay forma de evitar que usted se asegure. Y encima nos descuentan el 10% de nuestro sueldo y nuestro empleador, en este caso el banco, paga otro porcentaje para que nosotros tengamos el seguro en la caja que nos corresponde. En el caso de los bancos privados, la caja de salud de la banca privada. Hay muy pocas personas que utilizan constantemente el seguro. Hay gente que está asegurada hace 10 años y gracias a Dios nunca se ha enfermado, nunca ha tenido un accidente, nunca ha pasado nada, pero sigue aportando. ¿Me entienden? De ahí es que los seguros sociales a corto plazo tienen tanto dinero. Aquí en Cochabamba yo no sé por qué no invierten, pero ustedes ven la clínica de la caja bancaria de la banca privada en La Paz y es como entrar a otro país. Esos quirófanos deben ser de este tamaño, son espectaculares. La clínica es un sueño. La caja petrolera lo mismo. El Seguro Social Universitario de Sucre de San Francisco Javier de la Universidad, igual, es un hospital espectacular. Pero si se han fijado aquí, ninguna caja, aparte de la Caja Nacional, tiene su propio hospital. Ninguno. Son policonsultorios y después pagan servicios para que clínicas privadas los atiendan. Y ahí es donde gastan el dinero. Como les decía, la financiación es por aporte y contribuciones de los empresarios y de los trabajadores. Luego viene el modelo de los servicios privados. Eso es muy fragmentado. No hay control, o no había por lo menos control, ni normativas para manejar los servicios privados. Es decir, que el Estado no se mete mucho, o no se metía. En la actualidad hay más control. ¿Y a qué se refieren estos servicios privados? Hay 3 estamentos principales, 4. Primero, los seguros privados de salud. Visa Seguros, etcétera, etcétera. Luego vienen las clínicas privadas. Los Ángeles, Los Olivos. Luego están los hospitales privados. Univalle, Belga. Y finalmente están los consultorios privados o los policonsultorios privados, donde cada uno de nosotros tiene un consultorio y atiende según su especialidad a sus propios pacientes. Y ese es el modelo asistencialista, como les decía.
Es una concepción liberal que plantea la salud como una cuestión individual. Es decir, yo médico atiendo a mi paciente de forma individual y generalmente no le cobro. Entonces, al Estado no le corresponde asumir funciones relativas ni a la prestación de los servicios, ni al financiamiento, ni a la regulación sectorial. Una consulta, en este modelo asistencialista, ¿el gobierno aquí de Bolivia da un incentivo para No. salvarlo? Porque, por ejemplo, en Brasil tenemos un hospital privado, pero si a este hospital atiende gratuitamente un número X de pacientes, tiene un descuento en su impuesto y todo eso. Ah, eso es muy bueno, por ejemplo. Porque hay Pero no, incentivo. que yo sepa, no. Que yo sepa, no hay ningún tipo de incentivo aquí. Esos son los sistemas a nivel internacional. Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de salud en Bolivia. El sistema de salud en Bolivia solamente se divide en dos, en el sector público y en el sector privado. Dentro del sector público están los hospitales públicos, la seguridad social a corto plazo y aquí en Bolivia la medicina tradicional. Está considerada tanto la medicina científica como la medicina tradicional. Y el sector privado, como les decía, comprende hospitales, clínicas y consultorios de uso privado. En el sector público hay 4 ámbitos de gestión. El ámbito nacional le corresponde al Ministerio de Salud y Deportes. Financia a los hospitales públicos. El Viedma, el México, el Cochabamba son financiados por el Ministerio de Salud y Deportes. En cuanto a departamentos se refiere, Bolivia tiene 9 departamentos, eso lo saben. Nos referimos a Cochabamba como departamento, no como ciudad. Esta gestión de salud le corresponde al SEDES, a los servicios departamentales de salud como entes delegados del ministerio y a las gobernaciones de cada departamento. Ahí están los hospitales de segundo y de tercer nivel del departamento. Luego viene el ámbito municipal. Dentro de cada jurisdicción municipal pueden haber centros de salud de primero, de segundo o de tercer nivel. Cualquiera de esos está manejado por el gobierno municipal. Generalmente los de primero y los de segundo nivel. Y finalmente, en las ciudades pequeñas, en los pueblos pequeños, donde solamente hay un centro de salud, este centro de salud es el que gestiona la salud de sus habitantes. Esos son los 4 niveles de gestión pública. El subsector de la seguridad social establece las cajas de seguridad social y los seguros delegados. Hace muchos años solamente existía la Caja Nacional de Salud, que antes se llamaba Caja Nacional de Seguridad Social. O sea, aquí le faltaba una S más. Pero esa Caja Nacional ha crecido tanto que los hospitales, los consultorios y los médicos han resultado insuficientes. Por lo tanto, ciertos sectores específicos, como por ejemplo los trabajadores petroleros, han creado su seguro delegado, dependiente de la caja en un principio, pero solo atendía a los empleados petroleros. De ahí que se llama Caja Petrolera de Salud. Ha crecido tanto en un momento que ha tenido tantos pacientes que han dejado de depender de la Caja Nacional y son un ente independiente. Lo mismo ha pasado con la Caja Cordes. Ustedes preguntarán qué significa Cordes. Antes de que el país se transforme y tenga gobernaciones, tenía lo que se llamaban las corporaciones de desarrollo, que eran entes delegados del gobierno que hacía las veces de gobernaciones. Por eso se llaman corporaciones de desarrollo de cada departamento. En un principio la Caja Cordes era individual en cada departamento, pero han visto que asociándose iban a tener más dinero y mejor servicio a los pacientes. Luego viene la Caja de Salud de la banca privada, tal vez la caja más grande aparte de la nacional en este momento, en cuanto a servicios y a hospitales. Como su nombre lo dice, pertenece a los bancos privados.
Lo mismo ha pasado con los trabajadores de las carreteras en Bolivia. Ellos han creado su seguro delegado, han crecido muchísimo y ahora se llama la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas. El viernes que he estado en La Paz, he conocido su hospital. Realmente es un espectáculo también el hospital de la Caja Nacional, de la Caja de Caminos. De repente, de todas las que estamos viendo, esta es la más chica, porque solamente trabaja para 2 bancos estatales, para el Banco del Estado, que ahora se ha vuelto Banco Unión, y para el Banco Central. Son muy pocos afiliados que tienen, no tienen instituciones propias, no tienen hospitales, clínicas ni policonsultorios, todo alquilan y pagan servicios. Y finalmente tenemos a la Corporación de Seguro Social Militar, que es COSMIL, el seguro que les da salud a todos los militares. El seguro social universitario es una cosa rara. ¿Por qué? Todo lo que hemos visto hasta ahora son cajas que están a nivel nacional. Es decir, que si usted se enferma, aquí, lo van a atender aquí. Pero por ahí va a Santa Cruz de vacaciones y se enferma, y si usted se acerca a la caja bancaria, lo van a atender igual. En cambio, los seguros sociales universitarios no son así. Cada seguro social universitario pertenece a la Universidad Estatal del departamento. San Simón aquí, San Andrés en La Paz, San Francisco Javier en Chuquisaca, Gabriel René Moreno en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Cada universidad tiene su seguro individual. No comparten el dinero una ciudad con la otra. Sin embargo, para que esto funcione bien, si yo me enfermo aquí en Cochabamba y tengo el Seguro Social Universitario registrado en La Paz, me atienden. Pero Cochabamba le cobra a La Paz. ¿Se entiende, no es cierto? Y finalmente vienen los seguros delegados. ¿Qué son los seguros delegados? Grandes empresas que tienen muchos empleados y no quieren acceder a la Caja Nacional, crean su seguro delegado, es decir, su policonsultorio, contratan a sus médicos y contratan a los servicios privados que ellos consideren necesarios para que atiendan a sus funcionarios. A la larga y con el crecimiento vegetativo, esto va a transformarse en una caja también. Y tenemos los ejemplos de Soboce, la Fábrica Nacional de Cemento, tenemos COBE, que es la empresa que genera la electricidad en Bolivia, y tenemos la Cooperativa de Teléfonos de La Paz, que es Cotel. Aquí Comteco también tiene su seguro delegado. Eso es el seguro social a corto plazo. Todas estas cajas están fiscalizadas por un ente, y este ente se llama Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS. La supervisión de sus policonsultorios, de sus hospitales, de cómo trabajan, todo eso está a cargo de la ASUS. Ya en marzo del 2006, en esa época, se dijo que la medicina tradicional e intercultural boliviana iba a entrar al sistema de salud nuestro. Sin embargo, recién en el 2014 lo han incluido oficialmente junto con el Seguro Universal de Salud. Por lo tanto, la medicina tradicional está legalmente reconocida aquí en Bolivia. Lamentablemente. Luego viene el subsector privado y está constituido por compañías de seguro, proveedores de servicios de salud privados con y sin fines de lucro, hospitales, clínicas y consultorios privados. ¿Qué seguros tenemos? Nacional Seguros a nivel nacional, este es a nivel Santa Cruz, Italia, Visa y Alianza también a nivel nacional. De repente algunos de ustedes tienen algunos de estos seguros, ¿no? ¿No? En la Argentina, ¿qué se llama esto? Se llama medicina prepaga, debí escuchar. Es como si vos aportaras a un seguro y el momento que necesitas vas al hospital y te atienden. Allá tienen cobertura del 100%. Aquí estos seguros no tienen cobertura del 100%. Te cubren máximo un 80%. El resto tienes que, aparte de lo que aportas, tienes que pagar el 20% o tal vez más en algunas prestaciones. Luego vienen las clínicas privadas. Y las más famosas aquí son Los Ángeles,
Los Olivos, ustedes las conocen. Luego tenemos los hospitales privados, que es el Univalle y el Belga. Y luego están los consultorios que cada médico considera tener y que puede manejar. Ese es el sistema de salud en Bolivia, básicamente. Pero para que estos sistemas de salud funcionen, tienen que haber políticas de salud. Si no existen las políticas de salud y no existen los hospitales, un sistema nacional de salud no funciona. Entonces, ¿qué son las políticas de salud? Son un conjunto de recursos de acción que posibilitan una respuesta coordinada del Estado para el logro de fines comunes y que responden a objetivos estratégicos. Estas políticas siempre se van a enfocar a mantener a las personas de una nación seguras y saludables a través de leyes y políticas implementadas tanto a nivel local, a nivel estatal o departamental y a nivel nacional. ¿Por qué son importantes? Porque nos van a ayudar a establecer reglas y normas para beneficiar a la salud de la población, a los pacientes, a las organizaciones sociales y a todo el sistema de atención médica en general. Las políticas de salud, como dice ahí, nos van a ayudar a prevenir enfermedades y a promover la salud. A ver, ejemplos de políticas de salud. En general estamos hablando, no en específico. ¿Cuáles serían las políticas de atención al paciente? Mona Lisa, ¿qué cree usted? ¿Qué política implementaría usted para la atención al paciente? Igualdad de atención a todos. Básicamente, ¿no es cierto? Igualdad y calidad de atención. Esa sería la política más importante. Otra política sería que todos los médicos graduados en Bolivia sepamos hablar un idioma nativo, según la región en la que vivamos. Cosa que no lo han hecho porque es muy complicado que nosotros aprendamos un idioma nativo al mismo tiempo que estemos en la universidad. ¿No es cierto? En fin. No solamente los pacientes y sus familiares tienen que tener todos los derechos. Nuestros funcionarios también tienen que tener políticas de salud que los protejan. ¿Cuáles, por ejemplo? Negócio de perigosidade, que é quando o médico trabalha com enfermidades que podem causar, por exemplo, epidemiologia. Exactamente, el Estado debería brindarnos de toda la bioseguridad para que nosotros trabajemos de forma tranquila. ¿Qué otra política podríamos poner para nuestros funcionarios? Cosa que seguramente, no sé si en el Brasil es igual. La remuneración económica. En todas partes del mundo los profesionales mejor pagados son los médicos. No sé si en el Brasil es así. ¿Sí? Aquí no. Aquí en todo caso nos ven como profesionales de segunda que estamos obligados a atender a todos gratuitamente. E quem determina isso? El Estado. Entonces, esa es una política por el riesgo que corremos como médicos, como decía Marina. ¿No es cierto? Política de medicamentos. Todos los países del mundo tienen su listado de medicamentos. ¿Han escuchado de la palabra Vademecum? Sí. El Vademecum es un libro con los medicamentos en general. Cada país tiene su listado nacional de medicamentos. En el caso de Bolivia se llama LINAME. Accedan a su página y van a encontrar todos los medicamentos que se deberían usar en los hospitales. De ahí que es el reclamo de todos nuestros pacientes. ¿Por qué paracetamol? ¿Por qué diclofenaco? ¿Por qué ibuprofeno? ¿Por qué, en fin, todos los medicamentos, ¿no? Vas al médico y lo único que te recetan es paracetamol. Es que no tenemos nada más que recetar. É que Según no Brasil es- é igual, porque acá se receita paracetamol, 90%.
Y en Brasil es dipirona, ¿Pero por qué se hace eso? porque hay un Porque tenemos un listado nacional en el que tenemos que basarnos. Y no hay más, lamentablemente. Porque si nosotros recetamos un medicamento que esté fuera de ese LINAME, puede venir el paciente con la receta, puede ir y demandarnos a nosotros ante el Estado. Entonces, por eso es diclofenaco, complejo B, y cosas básicas. Y también hay políticas de hospitales. ¿A qué se refieren las políticas de hospitales? Los protocolos de atención. Los protocolos de atención. ¿Qué más? En COVID se ha dado modo que todos los hospitales han implementado medidas de bioseguridad. La bioseguridad. Pero principalmente esto se refiere a que los hospitales tengan una infraestructura y una tecnología adecuada para que podamos atender nosotros a los pacientes realizando un trabajo efectivo. Estas son las políticas en general. Ahora, cada país implementa sus propias políticas y en Bolivia se llama Política Nacional de Salud. Y son 5 políticas básicas. Pero, ¿cómo se construye una política? Como en cualquier cosa que hagamos nosotros, primero tenemos que identificar y definir el problema. Eso es lógico. Tenemos que formular las alternativas de solución, tenemos que generar una de esas alternativas y aplicarla, tenemos que implementar esta alternativa y después de un tiempo evaluar los resultados de esta alternativa, de esta política de salud. Si funciona, la mantenemos y la perfeccionamos. Si no funciona, volvemos al principio de nuevo y creamos otra política de salud. Y ese es el ciclo, como les decía. Primero vamos a identificar el problema. Luego vamos a formular una alternativa. Luego vamos a adoptar una de estas alternativas formuladas. Vamos a implementar la alternativa elegida. Después de 6 meses, generalmente se hace una evaluación, se verifica si ha funcionado o no ha funcionado. Si ha funcionado, la volvemos política de salud definida e implementada. Si no ha funcionado, nos saltamos este paso y volvemos nuevamente al principio. ¿Cuáles son estas políticas de salud en Bolivia? Ya les he dicho que son 5 y han sido implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo del 2020, donde se ha promovido un plan sectorial de salud con 5 políticas destinadas a fortalecer el pilar Bolivia Digna del MAS. La política más importante y sobre la que se basa toda la salud en Bolivia se llama SAFSI, Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural. La segunda política es la rectoría, la movilización social, los determinantes de salud y la solidaridad. ¿Y qué es el SAFSI? ¿Han escuchado hablar ustedes del SAFSI? Incluso han creado una residencia médica de medicina familiar para esta política de salud. Es la política de salud del Estado plurinacional. Y dice, y esto sí está copiado, que se constituye la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud. Complementa y articula recíprocamente al personal de salud y médicos tradicionales, no sabemos cómo hasta ahora, con las personas, la familia, la comunidad, la madre tierra y el cosmos. Esta política quiere permitir que el 100% de la población boliviana y de los extranjeros que vivan en Bolivia, porque ustedes tienen acceso al Seguro Universal de Salud y tienen que asociarse antes de ir al internado, que tengan acceso a los establecimientos de salud bajo el Sistema Único Intercultural y Comunitario, que es el Seguro Universal de Salud. Esta política se establece a partir de proyectos de extensión de coberturas, fortalecimiento de las redes de salud. ¿Saben lo que son las redes de salud? Todos me miran con cara de... Las redes de salud se han establecido a partir del sistema mexicano. En México han creado eso que son las redes de salud. Sería ¿Qué? la MACA, que es el temporal, que es responsable por cada paga.
Exactamente, eso. Hay un centro de salud grande que es la cabeza de red. Y de acuerdo a las carreteras que hay y a los centros de salud de menor nivel que hay, se establece una red. La red número 16, por ejemplo. No sé qué número será esta de cada cabo. Esa red tiene a la cabeza a un médico, generalmente ahora de esos del SAFSI. Y solamente coordina con esos hospitales. La referencia, la contrarreferencia, etcétera, etcétera. Si necesita interconectar redes, el centro de salud más grande se tiene que interconectar con el centro de salud más grande de la otra red para hacer el traslado de referencia y contrarreferencia, en fin. Básicamente esas son las redes de salud. Entonces, podríamos estar hablando de una clase solamente de redes de salud. La gestión de calidad de los servicios de salud, el carácter intercultural y el enfoque de género y generacional. ¿Cuáles son los principios de la SAFSI? Participación social, es decir, participación integral de la población. Integralidad, que la medicina sea integral. Que haya interculturalidad, que respetemos la cultura de cada uno de los pacientes. Y la intersectorialidad, es decir, que se coordina con otros sectores del Estado. ¿Y cuáles son los componentes? Primero es la gestión participativa y el control social, lo que les decía. Que la gente opine, está bien. Pero no que se conforme un grupo de gente que no tiene sentido, que no tiene conocimiento de la salud y quiera meterse en temas de salud. Es como si nosotros quisiéramos irnos a meter a las políticas económicas del país, ¿no es cierto? Y vayamos a discutir y a generar problemas donde no existen, porque nosotros no tenemos idea de cómo se manejan las políticas de salud. Esta es una interacción de los actores sociales e institucionales para tomar decisiones sobre las acciones de salud de manera eficiente, armónica y equilibrada. Atención integral e intercultural de la salud. Esto ya lo hemos hablado. Es que todos los médicos, todas las enfermeras y todo el personal de salud debe tener la conciencia intercultural de la atención médica. Ese es el SAFSI, básicamente. Como les digo, si nos pusiéramos a hablar, tendríamos que hablar una clase de cada uno de lo que estamos hablando de servicios de salud, en fin. Luego viene la rectoría. Y la rectoría, en vez de descentralizarse, otra vez se está centralizando hacia el Ministerio de Salud. Es decir, que en vez de que cada centro de salud tenga un poco de autonomía en su funcionamiento, todos han pasado a depender otra vez del Ministerio de Salud. Y eso no está bien, porque para tomar una decisión en un centro de salud pequeño, tenemos que consultar en escala hasta llegar al Ministerio de Salud y pueden tardar meses en decirnos sí o no. ¿No es cierto? Entonces, eso de la rectoría no está bien organizado. Luego está la movilización social. ¿Entienden a qué nos referimos con democracia sanitaria? ¿Qué puede ser la democracia sanitaria? ¿Qué cree usted que es la democracia sanitaria? Yo me la imagino como yo decidiendo dónde quiero ir a que me atiendan, ¿no es cierto? Yo la entiendo así. ¿Cómo la entienden ustedes? Desarrollo de las capacidades y formas de participación y vigilancia de la sociedad civil en el quehacer de la salud. Lo repito. Para algo hemos estudiado medicina nosotros. La sociedad civil podrá tener demandas, ¿no es cierto? Pero no puede meterse en las decisiones que se tomen en cuanto a salud, lamentablemente. Luego vienen los determinantes de salud. Y aquí se propone la recuperación de la responsabilidad del Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida orientada a intervenir articulada y coordinadamente entre el sector de salud y los demás sectores del desarrollo socioeconómico y cultural. Y finalmente viene la solidaridad. Esta política establece como estrategia la Alianza Nacional para la Erradicación de la Desnutrición, la Violencia y la inclusión de grupos que viven en extrema pobreza
a través de proyectos que se concretan en los 9 servicios departamentales de salud. Hasta aquí son los sistemas nacionales de salud, el Sistema Nacional de Salud Boliviano, las políticas de salud. Todo esto tiene que estar organizado de acuerdo a lo que se llama la atención primaria de salud. ¿Qué es la atención primaria en salud? ¿Cómo es? ¿Qué dice usted? Es la que recebemos com nível de atenção primária, é la que recebemos, por exemplo, em bairro, ¿Ya? em posto de saúde. ¿Y qué características tiene que tener esta atención primaria? Tem que ter especialidades. Debe ser promoción general. Primero, la atención primaria en salud tiene que ser social, al más mínimo costo. Tiene que ser integral. Tiene que ser accesible para los pacientes, como vamos a ver a continuación. En el año 1978 en Rusia, en Alma-Ata, ya se ha hecho una declaración de qué es la atención primaria en salud. Y es la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, de las familias y de la comunidad, a un costo aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas del desarrollo. ¿Y cuáles son los principios y las bases de la atención primaria en salud? Distribución equitativa de los recursos. Todos tenemos el mismo derecho. Los que tenemos una vida normal, entre comillas, donde podemos acceder a servicios, podemos acceder a gustos, tenemos el mismo derecho a acceder a la salud que una persona que no tiene recursos o una persona que tiene muchísimos recursos, ¿no es cierto? Tiene que haber participación comunitaria. Y se dan cuenta, no solamente es en Bolivia esto de la participación comunitaria, sino también es a nivel internacional. La OMS nos está diciendo que tiene que haber una participación comunitaria e involucrarse de manera activa en las decisiones sobre su propia salud y sobre los servicios de la salud para la comunidad. Tiene que tener la tecnología apropiada. Hemos dicho que tenemos tecnología, pero no es de punta. Es una tecnología que está pasando al obsoleto. Tiene que haber cooperación entre los diferentes sectores. La salud tiene que estar relacionada con la arquitectura, con la agricultura, con la educación y con la vivienda. Si nosotros tenemos vivienda, ¿nos vamos a enfermar más fácilmente? No. Si nosotros tenemos acceso a la educación, ¿nos vamos a enfermar más fácilmente? No. Y finalmente, si tenemos acceso a una alimentación balanceada o sana, como se llama ahora, ¿nos vamos a enfermar más fácilmente? Entonces tiene que haber una correlación entre todos los sectores. Tiene que haber énfasis en la prevención sin excluir la sanación de las enfermedades. Es más importante prevenir, y hay un dicho bien famoso, ¿no es cierto? Es preferible prevenir que sanar. Y en este caso está muy bien aplicado. Si nosotros tuviéramos una mayor prevención de las enfermedades, no tendríamos tantos enfermos llenando nuestros hospitales, ¿no es cierto? Educación sanitaria y promoción de la salud. Tiene que haber un adecuado abastecimiento de alimento y promoción de una buena nutrición y abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. ¿Qué cuidados mínimos tiene que tener la atención primaria en salud? Primero, cuidados sanitarios maternos e infantiles, incluyendo la salud reproductiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que las madres tienen que tener atención de prenatal y de los niños. ¿Solo de prenatal? No, después de pós-natal, que de los niños, ¿no? Y también
de la prevención de las enfermedades, por ejemplo, hacer los exámenes de la mama, papa escolar, Y no solamente eso, también tienen derecho a elegir si quieren o no si quieren. quieres o no quieres tener niños. Mm, Hasta hace unos años, si una madre se quería hacer la ligación de trompas, tenía que tener autorización firmada del padre. O sea, como si nosotros fuéramos los que decidimos sobre los cuerpos de otras personas. Ahora, gracias a Dios, ya no. Cada una, después del segundo hijo, decide hacer ligadura de trompas. Nadie tiene que por qué decirle absolutamente nada. Y lo mismo pasa con los varones. Si nosotros decidimos hacernos la vasectomía, ya es nuestra decisión. Después ya tendrás los problemas con tu esposa, pero es tu decisión. Tenemos que tener la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Tiene que haber un programa de vacunación en cada país. Aquí se llama PAI, el Programa Ampliado de Inmunización. ¿Han escuchado hablar del PAI? Luego viene la prevención y control de enfermedades endémicas. Tratamiento apropiado de enfermedades más habituales y de los traumatismos más comunes y provisión, y aquí es lo que hablábamos hace un rato, provisión de medicamentos esenciales. ¿Qué atributos tiene que tener la atención primaria en salud? Tiene que tener el tratamiento apropiado de las enfermedades más habituales y de los tratamientos más comunes. Tiene que tener la provisión de medicamentos esenciales. Y los atributos son accesibilidad, para que todos tengamos el acceso a la salud, tiene que ser longitudinal, es decir, con el control de un ente como es el Ministerio de Salud hasta llegar al centro de salud más pequeño. Tiene que ser integral y tiene que haber coordinación entre los diferentes entes de salud y con la sociedad. ¿Y cómo van a lograr esto ustedes? ¿Cómo van a hacer la prevención de la enfermedad? ¿Y qué se llama eso? Información, Educación y Comunicación en Salud, IEC. Esta es la metodología para proporcionar información necesaria para los usuarios de los servicios de salud. La IEC se enfoca en el desarrollo de actividades de personal de salud, quien ofrece el servicio, poniendo la mira en el cambio de comportamiento de los usuarios, haciendo profundizar su entendimiento en temas de salud. ¿Cuáles son estos elementos básicos de la información? Primero, tiene que haber un emisor de la información. ¿Qué es el emisor de la información? Es el que genera la información. En este caso, ¿quiénes deberían generar la información? Nosotros, el ministerio, el CEDES, etcétera, etcétera. Así como tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor. ¿Quiénes son los receptores de la información? La población en general. Tiene que existir una información que el emisor envía. Radio, televisión, redes sociales, en una plaza, en propaganda en la calle, como ustedes quieran. Esa es una información que envía el emisor. ¿A través de qué? A través del medio que lleva la información. ¿Cuál es la mejor forma de informarles a ustedes de las cosas? A su generación. WhatsApp. El teléfono celular. WhatsApp, Instagram, ¿qué se llama el otro del pajarito? Twitter. Twitter, etcétera, etcétera. Este medio tiene que llevar esta idea al receptor. Tiene que comunicarle una idea, tiene que decirle, tú tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto para que no te enfermes. Y esta idea que recibe, que escucha, tiene que ser entendida. Si no la entiende, todo lo que hemos hecho no tiene sentido. Entonces, la información que envía el emisor tiene que ser entendida por el receptor. Por eso entre el 3 y el 6 hay una flecha. Si falla uno de estos dos, por más de que hayamos hecho bien los otros 4, no sirve la información que estamos queriendo comunicar. Como dice en esta diapositiva,
Si hay concordancia entre 3 y 6, podemos decir que existe una buena comunicación. Si no coinciden, aunque haya comunicación, no se ha logrado el objetivo. ¿Qué factores impiden la buena comunicación? Aparte de reafirmar los 6 elementos que acabamos de ver, hay ciertos factores o barreras que impiden la buena comunicación. La experiencia y confianza por sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros que estamos en este salón en este momento, que somos 2, 4, 6, 8, somos 10 personas, recibamos al mismo tiempo una información, cada uno de nosotros la va a procesar de diferente manera, la va a entender de diferente manera, ¿me entienden? Eso quiere decir que tenemos nosotros experiencia y confianza en nosotros mismos. La variedad de la interpretación. Pueden ser ideas muy claras que nos estén manifestando, nos estén transmitiendo, pero esta información puede tener 2 caras o 2 interpretaciones distintas. Y no siempre vamos a estar de acuerdo, a pesar de que hayamos recibido la misma información de la misma fuente y al mismo tiempo. La diferencia del fondo de vida. Y aquí está lo que se llama la experiencia que tiene cada uno de nosotros. ¿Desde qué momento han empezado a ganar experiencia como médicos ustedes? ¿Ah? Desde el primer día que han entrado a un consultorio han empezado a generar experiencia. Todo lo que han visto, todo lo que han escuchado y todo lo que han hecho se transforma en aprendizaje, que a la larga ustedes van a transmitir a otras generaciones. ¿No es cierto? Pero aquí, la forma de considerar, la velocidad de la captación de la idea y la capacidad de poder leer, escribir y hablar, nos hace únicos y diferentes. Porque Vanessa no va a captar la información con la misma velocidad. No va a tener consideración de la información con la misma capacidad que pueda tener, por ejemplo, Mona Lisa. Cada una va a interpretar la información de diferente manera. ¿Qué características tiene que tener el material didáctico? Si se han fijado, desde el año 95-96, la comunicación ha evolucionado notablemente. Por lo tanto, es más fácil llevar la información del emisor al receptor, en todo sentido. Es más, ahora podemos llevar información en tiempo real. Entonces, este material didáctico se puede clasificar en 4 grupos: material visual, material auditivo, audiovisual y táctil o de experiencia. ¿Qué es el material didáctico virtual? Letras, dibujos, fotos, gráficos, objetos reales o réplicas. ¿Cómo se manifiestan? Murales, afiches, libros, folletos, especímenes, obras expuestas. Esto es lo que tienen que hacer en su trabajo práctico. Crear un afiche sobre la política de salud más importante del Sistema Nacional de Salud de su país. Si hubiera aquí un chico que haya nacido en Bolivia, él tendría que hablar de la SAFSI, ¿no es cierto? Pero fíjense la creatividad. Del dicho al hecho, la salud es un derecho. Bastante creativo. Y aquí volvemos a los mexicanos. La mayor parte de estos dibujos están hechos en México. Y los pasan a los diferentes países para que les pongan sus, no sé cómo se, sus textos de acuerdo a la idiosincrasia de su país. Pero aquí somos tan tontos que ni siquiera lo que ellos han escrito lo cambiamos. ¿Se han fijado alguna vez ustedes los folletos que entregan en el ministerio que tienen estos dibujos? Agarren esos dibujos, busquen Sistema de Salud y de Información de la Salud de México, van a encontrar los mismos dibujos con los mismos textos.
No se molesta ni de cambiar. ¿Han visto lo que han hecho en los libros para las escuelas? ¿No se han enterado? No. Han copiado gráficos de anime japonés. ¿Pueden creer? Y no les han cambiado nada. Ahora tienen una demanda de la empresa creadora de esos dibujos de más de 100 millones de dólares. Los del Ministerio de Educación. Por uso indebido de imágenes con derechos. Luego viene el material didáctico auditivo. Puede ser voz, puede ser canción, puede ser simplemente música o puede ser un sonido. Y esto se comunica a través de la radio, el teléfono, de una grabadora que se llamaba antes cuando usábamos los cassettes o el mismo sonido en vivo. Y ahora podemos emitir música desde nuestros celulares también. En los pueblos, en las ciudades pequeñas, todavía la radio sirve de una forma de comunicación. Se van a fijar si ustedes van a un lugar lejano, a veces la televisión no llega. Pero la radio está prendida en todas las casas porque les informan cosas de la comunidad también a través de la radio. Y a muchos de ustedes los van a llevar a esas radios a que den charlas de salud. Y Marina se ríe, pero de verdad, Marina, van a ver. Los van a llevar como internos a hablar, no sé, del resfrío o de cualquier cosa, a veces hasta eso nos volvemos, ¿no? Locutores de radio. Y en la actualidad, como hablábamos hace un momento, ¿qué haríamos si no tuviéramos esto ahorita? ¿En qué se ha convertido eso para nosotros? En nuestro mejor amigo. Porque con él hasta hablamos a solas, ¿no? ¿Y se han dado cuenta? Luego viene el material didáctico audiovisual. Es decir, tiene que ser imagen con narración, con sonido, una letra o un gráfico con narración. Y a esto se refiere la televisión, el video, el cine, el sociodrama, los rotafolios, el PowerPoint, que es esto, la página web, multimedia, etcétera, etcétera. Lo más común es la tele. ¿A cuántos canales de televisión tenemos acceso en la actualidad? Con un buen programa de Tigo, por lo menos unos 400 canales, ¿no? 350 fácil. ¿Qué pasaba cuando usted tenía 10 años? ¿Cuántos canales había en su ciudad? No, Plan Record, no 6, 5. Cuando yo tenía 5 o 6 años, había un solo canal de televisión en Bolivia, Canal 7, Televisión Nacional, y comenzaba a las 4 de la tarde, ni siquiera comenzaba, eran las 24 horas. Y lo primero que daba era la familia Ingalls, que me imagino que han visto todos o han escuchado hablar, ¿no? ¿No? De la pequeña casa de la pradera, de la Laura Ingalls. ¿Nunca han visto? Realmente son jóvenes todavía, ¿no? ¿Ah? Usted ya es de la generación, la mayoría son del 2000 ya, pero ¿no? Para adelante, ¿no? ¿O hay alguien que sea de 1900 todavía? ¿Sí? Yo también. ¿Usted también? Sí. Bueno. Y la forma más fácil de comunicarse con la comunidad es el rotafolio. ¿Saben lo que es el rotafolio, no? Son varias hojas que van girando para que den las charlas a su comunidad. Es lo más fácil de hacer, es lo más fácil de encontrar para que ustedes comuniquen la información. Y luego viene el material didáctico táctil o de experiencia, que puede ser un objeto real o una réplica, una situación real y en un ambiente real. Y puede ser transmitido a través de un modelo, de un maniquí, de una maqueta, de un simulador para práctica. Un modelo que ustedes quieren mostrar la bioseguridad, a ese modelo le pueden poner un barbijo, le pueden poner un gorro, lentes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero también pueden hacer una maqueta. En este caso, no sé si ustedes han jugado con Playmobil. Nosotros sí. ¿Usted también no? ¿Tampoco? Realmente son muy jóvenes ustedes. Esos muñequitos se llaman Playmobils. Son brasileros. Paris.
En nuestra época eran caros. No era fácil tener Playmobil ese. Y aquí, gracias a los muñequitos, se está representando un hospital, digamos, ¿no? Y luego viene lo que se llama la publicidad o material publicitario. Y esto se utiliza como apoyo de propaganda para incentivar y dar motivación sobre algún tema en particular. Afiches publicitarios que se ven en todas partes. El 80% de la gente no revisa su salud bucodental. ¿En cuál lado quieren estar ustedes? Claro, ¿no es cierto? Y cuando se han inscrito a algún congreso, algún seminario, algún taller, siempre les han regalado un llaverito, un bolígrafo. Eso también es producto publicitario. Esta es la forma que tenemos nosotros de comunicar a nuestra sociedad la prevención y la promoción de la salud. No solamente había sido ir a hacer campañas a la plaza, ¿no es cierto? Hay 1000 formas de que ustedes prevengan y promuevan la salud. Ya les he dicho, se van a volver locutores de radio. Por lo menos uno de ustedes me va a contar el próximo año que se ha vuelto locutor de radio. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta?